Bienvenidos a Vistazo al Pasado, el espacio donde recorremos los momentos que dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Hoy viajaremos al siglo XIV, cuando Europa enfrentó uno de los mayores desafíos de su existencia, la peste negra, una epidemia que transformó para siempre la vida de millones de personas y que abrió un capítulo marcado por el miedo, el dolor y la resiliencia de los pueblos. A comienzos de aquella centuria, Europa vivía un periodo de cambios. Las ciudades crecían, el comercio se expandía y los viajes conectaban regiones lejanas a través de rutas terrestres y marítimas. Sin embargo, esas mismas conexiones que enriquecían a las sociedades se convirtieron en caminos por donde se propagó una enfermedad desconocida que no tardó en extenderse más allá de cualquier frontera. Se cree que la epidemia llegó desde Asia, transportada en caravanas y barcos mercantes que recorrían la ruta de la seda y los puertos del Mediterráneo. Cuando apareció en Europa alrededor de 1347, nadie estaba preparado para lo que vendría. En cuestión de meses, aldeas enteras se vieron afectadas. Los mercados quedaron vacíos y las calles de las ciudades se llenaron de un silencio inquietante. La población, acostumbrada a guerras y dificultades, nunca había enfrentado un enemigo tan invisible y devastador. La incertidumbre era total. Nadie comprendía cómo se transmitía la enfermedad ni por qué avanzaba con tanta rapidez. Algunos pensaban que era un castigo divino. Otros culpaban a viajeros o a minorías perseguidas. El desconocimiento generó miedo y desconfianza, y muchas comunidades se quebraron bajo la presión de los rumores. En medio de esa confusión se buscaban remedios en la fe, en rituales y en medidas desesperadas que rara vez lograban detener el avance de la epidemia. El impacto fue tan grande que en pocos años la población de Europa se redujo drásticamente. No se trataba solo de cifras, sino de la vida cotidiana. Campos sin cultivar, talleres sin aprendices, familias incompletas. Las ciudades se transformaron. Algunas quedaron casi vacías, y en los pueblos el sonido de las campanas se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. La estructura misma de la sociedad comenzó a tambalearse, pues la ausencia de trabajadores provocó escasez y alteró los precios de productos esenciales. Las consecuencias se sintieron en todos los estratos. Los campesinos vieron cómo su trabajo adquiría un nuevo valor. Los nobles tuvieron que enfrentar la pérdida de rentas y privilegios. Y la Iglesia, hasta entonces el gran referente espiritual, sufrió una crisis de credibilidad al no poder ofrecer respuestas ni alivio suficiente frente al desastre. El miedo convivía con la desconfianza, pero también con la solidaridad. Hubo comunidades que se reorganizaron para cuidarse mutuamente, y familias que, aún en medio del dolor, se aferraron a la esperanza de que aquel tiempo oscuro pasaría. La peste negra dejó una huella profunda no solo en la población, sino en la mentalidad europea. La certeza de la fragilidad de la vida impulsó reflexiones sobre el sentido de la existencia, sobre la justicia y sobre la necesidad de construir un mundo distinto. El arte y la literatura de la época comenzaron a reflejar esa angustia. El siglo XIV quedó marcado por aquella crisis, pero también por el inicio de transformaciones que con el tiempo abrirían las puertas al Renacimiento. La epidemia fue una tragedia inmensa, pero en medio de ella la humanidad descubrió su capacidad de resistir, de adaptarse y de imaginar un futuro más allá del miedo. La peste negra no solo fue una crisis sanitaria, también se convirtió en un terremoto social que sacudió todos los cimientos de la Europa medieval. Lo que comenzó como un brote repentino pronto se transformó en un fenómeno que afectó a cada rincón de la vida cotidiana, alterando costumbres, creencias y estructuras que parecían inamovibles. En las ciudades, la epidemia cambió por completo la rutina. Calles que antes estaban llenas de comerciantes, artesanos y aprendices quedaron casi vacías. Los mercados se cerraban, los talleres reducían su producción y las escuelas dejaban de funcionar. Los que podían, huían al campo con la esperanza de escapar, mientras que en los pueblos pequeños el aislamiento se convirtió en una forma de resistencia. Sin embargo, la enfermedad lograba llegar incluso a los lugares más apartados, llevando consigo el mismo temor y la misma incertidumbre. La vida religiosa también se vio transformada. Durante generaciones, la Iglesia había sido la institución que ofrecía consuelo y esperanza, pero al no poder detener la propagación de la enfermedad ni ofrecer respuestas claras, muchos comenzaron a cuestionar su autoridad. Procesiones y rezos públicos eran frecuentes, pero la frustración crecía cuando los milagros no llegaban. Esta crisis espiritual abrió una grieta en la confianza, que con el tiempo daría paso a movimientos de renovación y cambios en la fe. El miedo llevó también a la búsqueda de culpables. En varios lugares se acusó injustamente a minorías o a extranjeros de propagar la enfermedad, y se produjeron episodios de persecución y violencia. El desconocimiento, sumado al pánico, alimentó actitudes que fragmentaron aún más a las comunidades.
Sin embargo, hubo también ejemplos de lo contrario. Pueblos que eligieron cuidarse unos a otros, compartir lo poco que tenían y resistir juntos en medio de la adversidad. La economía sufrió un giro radical. La disminución de la población dejó campos sin cultivar y oficios sin manos que los ejercieran. Esto provocó escasez de alimentos, inflación y tensiones entre campesinos y nobles. Paradójicamente, con el tiempo, la escasez de trabajadores permitió a muchos campesinos negociar mejores condiciones y salarios, debilitando poco a poco el sistema feudal. Así, de un desastre surgió una transformación que cambiaría el equilibrio social en los siglos siguientes. La cultura y la mentalidad también se vieron alteradas. El arte comenzó a reflejar la fragilidad de la vida y la urgencia de aprovechar el presente. Escritores y cronistas describieron el miedo, pero también el espíritu de resistencia. La experiencia colectiva de la epidemia hizo que se valorara más la solidaridad y la importancia de la comunidad. Aunque el recuerdo era doloroso, también alimentó el deseo de renovación que terminaría por florecer en el Renacimiento. La peste negra se convirtió en una maestra dura y severa, pero sus lecciones se grabaron en la memoria de generaciones. Mostró que ninguna sociedad está libre de la vulnerabilidad y que la grandeza de los pueblos no reside únicamente en su poder o en su riqueza, sino en la capacidad de unirse, adaptarse y seguir adelante aún en medio de las pruebas más duras. Así, el siglo XIV, aunque marcado por el miedo, también dejó una herencia de aprendizaje. La humanidad comprendió que de las crisis más profundas podían surgir cambios que transformarían el curso de la historia. Cuando la epidemia comenzó a retroceder hacia mediados del siglo XIV, Europa se encontraba profundamente transformada. Lo que había empezado como un desastre imprevisto terminó por convertirse en un punto de inflexión que alteró el rumbo de la historia. Las ciudades, los campos, las familias y hasta las instituciones religiosas y políticas ya no eran las mismas. La experiencia de la peste negra había dejado cicatrices visibles e invisibles, pero también había sembrado cambios que moldearían el futuro. La brusca reducción de la población transformó la economía. Tierras que habían pertenecido a familias nobles quedaron sin trabajadores. Y la escasez de mano de obra permitió que campesinos y jornaleros exigieran mejores condiciones. El rígido sistema feudal que había dominado Europa durante siglos empezó a resquebrajarse. Muchos señores ya no pudieron imponer las mismas obligaciones y la movilidad social, antes casi imposible, comenzó a abrirse paso. El equilibrio de poder entre las clases se modificó y aunque el proceso fue lento, el germen de un nuevo orden estaba sembrado. El comercio también vivió un cambio profundo. Con menos población, la demanda de productos se redujo, pero al mismo tiempo, los comerciantes comenzaron a reorganizar las rutas y a innovar en la forma de distribuir mercancías. Ciudades portuarias ganaron protagonismo, y algunas urbes que habían quedado casi vacías renacieron con un dinamismo inesperado. Esta reorganización, unida al debilitamiento del feudalismo, sentó las bases de una Europa más abierta a la movilidad y al intercambio. La vida espiritual y cultural experimentó transformaciones igual de decisivas. La Iglesia, incapaz de ofrecer respuestas claras durante la crisis, vio debilitada su autoridad. Muchos fieles comenzaron a buscar nuevas formas de fe, más personales y comunitarias, que conectaban con la experiencia directa del sufrimiento y la esperanza. Esta grieta en la confianza institucional anticipó las reformas religiosas que vendrían en los siglos siguientes. Al mismo tiempo, el arte y la literatura reflejaron el impacto de la epidemia. Escritores y pintores mostraron tanto la fragilidad de la vida como la urgencia de disfrutar del presente, sembrando el espíritu que florecería en el Renacimiento. La peste negra fue también un recordatorio de la vulnerabilidad humana. Por primera vez, gran parte de una sociedad tomó conciencia de que la vida podía cambiar de manera drástica en cuestión de meses. Ese aprendizaje quedó grabado en la memoria colectiva y generó una nueva sensibilidad hacia la existencia, hacia el tiempo y hacia la comunidad. La solidaridad, aunque no siempre presente, demostró ser esencial para sobrevivir en medio del miedo. Allí donde las personas se unieron, compartieron recursos y cuidaron a los más frágiles, las comunidades tuvieron más posibilidades de resistir. La lección más duradera no fue únicamente económica o política, sino moral. La epidemia recordó que la grandeza de los pueblos no depende solo de la riqueza o del poder, sino de la capacidad de mantenerse unidos frente a la adversidad. Fue un golpe doloroso, pero también un punto de partida para repensar la vida en común. Europa, herida y transformada, comenzó a mirar hacia un futuro distinto, donde la creatividad, el conocimiento y la búsqueda de un mundo renovado ganarían protagonismo. Al mirar hacia atrás, la peste negra no es solo la crónica de una tragedia, sino también la de una transformación. Fue la prueba de que incluso en los momentos más oscuros pueden surgir semillas de cambio. Mostró la fragilidad de la vida, pero también la resiliencia de quienes la enfrentaron.
Su legado fue un recordatorio de que, aun cuando la incertidumbre parece dominarlo todo, la humanidad conserva la capacidad de resistir, adaptarse y renacer. En Vistazo al Pasado creemos que recordar estas lecciones es esencial para comprender el presente. Si este viaje por la peste negra te hizo reflexionar, apóyanos con un me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Así podremos seguir explorando juntos los momentos que marcaron a la humanidad y las enseñanzas que todavía nos acompañan.